Puede que nunca hayas instalado Linux en tu computadora. Incluso puede que jamás hayas visto esta pantalla. Pero probablemente lo usaste hoy. Está dentro de teléfonos, servidores, consolas, supercomputadoras y todo tipo de dispositivos que ni siquiera parecen computadoras. Lo extraño es que Linux no empezó como un producto pensado para conquistar todo eso. Empezó como el proyecto personal de un estudiante. Pero antes hay que entender qué es Linux, porque aquí aparece la primera confusión. Linux no es todo lo que ves en pantalla. En el centro de un sistema existe una pieza llamada kernel. Cuando un programa necesita usar memoria, guardar un archivo, hablar con una tarjeta gráfica o utilizar el procesador, no controla directamente el hardware. Se lo pide al kernel. El kernel organiza todo ese tráfico. Y Linux nació precisamente como uno de esos kernels. Pero Linux apareció dentro de una historia que ya había comenzado años antes. En los años 80, Richard Stallman inició el proyecto GNU. Su idea era construir un sistema que las personas pudieran usar, estudiar, modificar y compartir. Poco a poco, fueron creando muchas de las piezas necesarias: compiladores, comandos, herramientas, programas, pero todavía faltaba una pieza bastante importante: el kernel. Y ahí entra Linus Torvalds. En 1991, era un estudiante finlandés de 21 años que estaba experimentando con su computadora. Comenzó a crear su propio kernel. No parecía el inicio de nada gigantesco. De hecho, cuando anunció el proyecto, escribió que era simplemente un hobby. Pero publicó el código. Otras personas comenzaron a probarlo, luego a corregirlo, después a añadir cosas, y el proyecto empezó a crecer. Aquí es donde aparece lo que normalmente llamamos Linux. Porque un kernel solo no te sirve como computadora de escritorio. Necesitas cientos de otras piezas. Cuando Linux se combina con herramientas, programas y una interfaz, obtenemos un sistema completo. Y distintos grupos pueden combinar esas piezas de maneras diferentes. Por eso existe Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint, Arch y muchísimas más. A esas variantes se las llama distribuciones. Algunas intentan ser sencillas para alguien que viene de Windows. Otras priorizan estabilidad. Otras quieren darte las versiones más recientes de los programas. Y otras básicamente te dicen: constrúyelo tú mismo. Esa es una de las mayores virtudes de Linux. Puedes adaptar muchísimo el sistema, pero también es uno de sus problemas. Porque cuando alguien llega por primera vez y descubre que tiene 50 opciones antes de instalar nada, esa libertad también puede convertirse en confusión. Y después está la terminal. La pantalla negra que hace que mucha gente vea Linux y piense: esto no es para mí. Pero la terminal no está ahí porque Linux sea antiguo. Está ahí porque para muchas tareas es increíblemente eficiente. Puedes instalar programas, mover miles de archivos, cambiar permisos, automatizar tareas o controlar una computadora que está al otro lado del planeta. Todo escribiendo unas pocas líneas. Y cuando empiezas a trabajar con servidores, esa diferencia se vuelve enorme. Un servidor no necesita un bonito escritorio, ni animaciones, ni alguien sentado delante haciendo clic. Necesita funcionar, consumir pocos recursos, poder administrarse a distancia y permitir que el sistema se adapte exactamente a lo que necesitas. Por eso Linux terminó encontrando uno de sus lugares naturales aquí, en los servidores que sostienen gran parte de Internet. Y aquí aparece otra pregunta. Si cualquiera puede descargar Linux, ¿quién gana dinero con esto? Porque software libre no significa que todo tenga que hacerse gratis. Una empresa puede ofrecer soporte, mantenimiento, seguridad, infraestructura, herramientas, capacitación. Puedes compartir el código y aún así construir un negocio alrededor de resolver problemas reales. Y mientras todo esto ocurría, Linux empezó a escapar de la computadora tradicional. Android utiliza el kernel Linux. También aparecen routers, televisores, sistemas embebidos, consolas, servidores y prácticamente todas las supercomputadoras más potentes del mundo. Linux terminó funcionando mejor precisamente en lugares donde la mayoría de nosotros nunca lo vemos. Por eso la pregunta no debería ser simplemente: ¿deberías cambiar Windows por Linux? Tal vez sí, tal vez no.
La pregunta interesante es otra. ¿Cómo un proyecto que comenzó en la computadora de un estudiante terminó convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del mundo digital? Porque quizá nunca instales Linux en tu PC, pero cada vez que utilizas Internet, es muy probable que Linux esté trabajando en algún lugar entre tú y aquello que estás intentando hacer.